¿A quién vamos las chicas? Y ya está con nosotras. Pido fuerte el aplauso para recibirlo. Bienvenido, Marcelo Severio. ¿Qué está? Bronceado y parece un adolescente. Estuviste con el celular todo el corte. Porque... ¿Estás con un paciente con una urgencia? Claro. No, por ahí digo, está con un paciente con urgencia. ¿Estás con... arreglando online. horarios, coordinando horarios online. Ah, bueno, horarios online. Ese es el tema. Bueno, la verdad queríamos tener esta sesión contigo. No llegamos al viernes hoy. Te pedimos esa sesión de raje. ¿Viste cuando un paciente que tiene los viernes te pide el miércoles? Bueno, porque queríamos hablar precisamente a raíz de unas declaraciones de Soledad Aquino que nos llamaron la atención. Se plantean varios temas. Ella obviamente conversa y pone en palabras un episodio que claramente fue muy traumático, digo porque sobre todo si después de 40 años lo recuerda, que es el fallecimiento de su primer hijo con Marcelo Tinelli. Luego ella fue mamá nuevamente, siendo mamá de Micaela y luego de Candelaria. Pero hubo un primer hijo que murió al momento del parto porque se tuvo un desprendimiento de placenta. Situación la cual le hizo peligrar su propia vida a ella como madre por estar atravesando este cuadro crítico de salud y obviamente costó la vida del niño, del bebé, porque tuvieron que enterrarlo, bueno, todo lo que significa el dolor tremendo con una criatura, con un bebé ni nacido prácticamente. Y también rememora y cuenta incluso cómo lo vivió Marcelo, quien de alguna manera le tuvo que poner el cuerpo a toda esa situación porque ella le estaba poniendo el cuerpo de otro modo a la situación. Me gustaría que le escuchemos, sobre todo, nosotros ya hemos visto el corte, pero que lo puedas ver vos, y empezar a hablar de esto, ¿no? De los duelos, si un duelo uno asume que empieza y termina, y quizás estamos hablando de una mujer que ya pasó 40 años de este episodio y que sin embargo le sigue tocando alguna fibra íntima y por eso necesita ponerlo en palabras. Pero quiero que escuchemos a Soledad Aquino. Vos sos muy religiosa, la fe y la ganas de vivir. ¿Lo viste muchas veces llorar a Tinelli vos? Yo sé que me contó mamá que cuando murió Santi, Marcelo me lo contaba, mamá murió. Santi es el hijo que vos perdiste con Marcelo. Claro, mamá murió antes de apenita ahorita, por no ser ahí, que Marcelo, eso me lo contaba mamá, lo quiso amarse como una, y mamá decía, mamá, es otro hijo más, es el sexto hijo que tengo. Y mamá me decía que era verlo amarse, llorar por mí, no se sabía si volvía, y por el bebé que no estaba, ¿entendés? Yo no lo quise conocer, pero él sí lo alzó, lo llevó a la Recoleta, lo enterró solo. Fumátela esa, ¿no? Fumátela, pobre Marce. Está ahí, un día cuando enterraron a una tía mía, yo vi el cosito, el cajoncito, decía Irene Tinelli, y me desmayé. Y miré el cajón y creo, cuando no quería registrar, porque uno se tapa las cosas para no sufrir. Entonces, bueno, pero cuando vi, Marcelo no había venido, ya estaba, no estaba divorciado, no me acuerdo. Y cuando veo NN, que aparte me enojé, ¿cómo NN? Sí nació para mí, si era un hombre, yo tengo colgado en el pecho dos muñequitas que me hizo Marcelo, al lado tengo un angelito, como que es él. Santiago. Existe, ¿entendés? Claro, las mamás que sentimos en el cuerpo, los hijos, lo siento como que está, permanentemente está, ¿entendés? Mamá se quería morir, pues decía, mamá, no sabes lo que era, no sabía qué hacer, Sole, lo abrazaba, me lo contaba ya de grande. Lloraba, estaba deshecho, o sea, yo decía, Cristina, yo no la puedo perder a Sole ahora, porque parece que está literalmente tipo como esta vez, estaba más allá que acá. Y bueno, yo me acuerdo también que decía, no, yo no me voy a morir. Es una cosa que tengo que me sale sola, de pensar, no, yo me quedo. Yo escuchaba a esta chica, se nos va, no se va. Yo decía, no me voy a ir. Estaba como tipo dormida, y acá también escuché varias veces que estaba mal, y yo decía, pero están soñando. Qué fuerte yo ni en pedo me voy. Bueno, ahí veíamos el relato donde un poco se empieza a confundir, ¿no? La escena, se empieza a confundir mentalmente, uno por ahí se confunde en el discurso y donde, bueno, relata todo el episodio de la criatura y también en paralelo lo que le iba pasando a ella, ¿no? Estando muy delicada de salud, donde escuchaba que los médicos por ahí decían se nos va o que, bueno, tenían miedo por cómo pudiera ser el desenlace, incluso con la propia Soledad Aquino. Pero esto, bueno, un poco abre el panorama, ¿no? Para conversar de la pérdida de un hijo. Y en este sentido, decir, pasaron 40 años y la mujer sigue recordando el episodio traumático. Ya de por sí una muerte es un episodio, es una de las crisis más difíciles que vivimos en la vida, porque en cierta manera muchas de las crisis tienen que ver con pérdidas, ¿no? Una separación es una pérdida. Seguro. Pero por ahí siempre uno tiene
la esperanza de resucitación. Una mudanza es una pérdida. Un ciclo evolutivo, ¿no? Cuando uno pasa un ciclo evolutivo también es una pérdida. Entonces, de alguna manera, lo que podría ser icónico con respecto a las pérdidas es una muerte, porque la muerte es algo irreparable. Es decir, uno no puede revivir a alguien solamente en las emociones. Entonces, dentro de la escala de las muertes, una de las muertes más difíciles, y yo diría, me arriesgo a decir, inelaborable, es la muerte de un hijo. Ya sea adoptado, ya sea una mascota, ya sea un hijo real, ¿no? Concreto, biológico. Los otros también son reales, pero no tienen el lazo biológico. Y el componente de como ella que estaba en una sesión de parto. Exacto. ¿No? Claro, lo que se entiende lo que quisiste decir. Entonces, digo esto porque la mayoría de lo que yo he visto en consulta y lo que he supervisado y lo que he hablado con muchísimos colegas y lo que veo en la vida es que esos momentos son los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque la relación parento-filial, ya sea del padre con los hijos y la madre con los hijos, es el único amor incondicional que existe sobre la faz de la tierra, porque el resto de amores, inclusive de los hijos hacia los padres, entre amigos, de cualquier otro, de la relación con un cónyuge, cualquiera de esas relaciones que hay alguien que se muere, no es la misma fortaleza, profundidad y conmoción que se tiene de los padres y madres hacia la muerte de un hijo. No es a la inversa. Quiero aclarar esto. Sí. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Sucede que yo les puedo hablar hasta de investigaciones con respecto a esa incondicionalidad amorosa, porque los hijos, hagan lo que nos hagan, nosotros estamos al lado de ellos incondicionalmente. Es el único amor incondicional que va más allá de todo. Entonces, el hecho de que en ese amor incondicional se muera la persona que amamos, es algo, vos, Marce, recién hiciste así. No lo puedo ni pensar. Es exacto, es intramitable psíquicamente. No me entra. Claro, no se puede tramitar en el cerebro la posibilidad de que un hijo se muera. Claro. Es terrible. Yo lo digo con cierta... Además, les puedo contar una pequeña historia. Yo tengo el hermano que me seguía a mí, que yo le llevaba 2 años, falleció a los 7 meses. Mi vieja, mi madre, estuvo elaborando esa situación de duelo durante 40, 50 años y cada vez que hablaba del tema entraba en emoción, ¿no? Pero pregunto, esa emoción, Marcelo, ¿no se transforma? Digo, hay emociones que duelen y hay emociones que tal vez uno las tiene con una sonrisa. ¿No se puede llegar a transformar de esa manera algún recuerdo, alguna fantasía como... Sí. No sé, me hace acordar, por ejemplo, al musical Casi Normales. Ella tenía la fantasía de que iba creciendo, ya estamos hablando de algo más psiquiátrico, ¿no? Pero que ella tenía la fantasía, ella tiene la fantasía, esa madre, que crece con ella el hijo. Entonces lo fantaseaba pensar cómo sería, ¿no? Entonces eso es como una esperancita que uno tiene que darle una sonrisa, no sé. Pero es una esperanza, muchos se alegran de nunca despedirse. Hay una canción de No te va a gustar que dice, se alegra de nunca despedirse, ¿no? Porque la mantiene viva, es el canto hacia una mujer que falleció, a una pareja. Pero en este caso, la emocionalidad es tan intramitable mentalmente, ya de solo pensarlo. Imagínate vivirlo. Sí, claro. La vivencia es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Si
Uno puede amenguar el dolor a lo largo de los años, por supuesto. Uno hace terapia y por supuesto va amortiguando y metabolizando paulatinamente, pero es la única muerte que no se metaboliza del todo. Porque uno puede, por supuesto, se muere un padre, una madre, se nos puede morir, alguien muy cercano, un gran amigo, que es un hermano, pero esas muertes a lo largo del tiempo, terapia de por medio, catarsis, la posibilidad de llorar, de decir, de enojarse, de llenarse de ira en determinados momentos, de sentirse culpable en otros momentos, todo eso forma parte de un proceso. La ira, la culpa, la tristeza o depresión, todo eso forma toda una escala de proceso de duelo que a la larga o a la corta, más meses, menos meses, esto se elabora. Y entonces, les voy a decir un pequeño recorte. Uno al principio extraña. Extrañar es recordar al otro, al fallecido, sumado la necesidad de estar con esa persona. Recordar más la necesidad. Pero a lo largo del tiempo de ese proceso de elaboración, lo que hacemos es pasar del extrañar, le arrancamos el componente de la necesidad para pasar a el recuerdo afectivo, recuerdo. Pero de... por lo que relatabas, incluso de tu propia madre, o por lo que vemos en el relato de Aquino, pueden pasar 40, 50 años y a pesar de quizás haberte desapegado de ese concepto que vos recién mencionabas, de esa necesidad física por ahí, ¿no? De esa mamá de tener a su bebito, o bueno, o este nacimiento que quedó trunco por lo que cuenta la propia Soledad Aquino. Bueno, pero cada vez que tu mamá se refería al tema, vos la veías que la emocionalidad la atravesaba. Claro, y evidentemente, si Soledad Aquino, después de 40 años, sigue hablando de esa criatura, es que esa huella, esa herida quedó en su corazón. Sí. Digo, en su corazón, en su psiquis, en su trauma. Por No sé dónde alojarla, digamos, dentro del aparato psíquico. El impacto es una muerte sumamente traumática y queda alojada en algún lugar de la emoción, del recuerdo más la emoción. Y la emoción es muy perturbante, con lo cual, cuando uno asocia por cualquier situación ese momento, es indefectible que aparezca el dolor. Es digamos, muy doloroso, ¿no? Digamos, uno resiente la situación permanentemente. Marcelo, te quería preguntar qué pasa cuando después se toma la decisión de tener más hijos, en el caso de Soledad, o hubo una charla muy conmovedora entre Pampita y Maru Botana, que decían que después de lo que les había pasado, no solo quisieron tener más hijos, sino que le querían mostrar al resto de sus hijos que la vida continuaba. ¿Cómo se afronta una decisión tan importante como tener un hijo, con los miedos después de todo lo que pasó y con la herida que sigue abierta? Claro. Las situaciones, estas situaciones trágicas de estas muertes tan críticas y traumáticas requieren un trabajo terapéutico muy profundo, muy agudo, y porque no solo es la posibilidad de elaborar, atar la angustia de alguna manera, ¿no? Y poder superarla, no del todo, aclaro, sino también los miedos que subyacen a esto, porque es miedo, esa angustia más miedo. El miedo a que vuelva a suceder, a que haya algún riesgo. Las madres que han perdido un hijo a posteriori, cualquier llanto de más, cualquier tosecita, cualquier dolor, lo magnifican porque aparece el miedo de por medio. El poder hablar de esto, el poder decir esto y poder mostrarle a los hijos, al resto de hijos, y poder mostrarle a la vida, mostrarse la pareja en sí misma, ¿no? Que pueden acercarse a la vida, es un detalle muy importante, porque ese impacto traumático nos hace transitar mucho por las situaciones de muerte,
¿no? Y entonces la muerte está muy presente, ¿no? El fantasma sigue acompañando, está en todos lados. Sí, Y hablamos. Ese de hecho, fantasma perdón, está me en parece todo. también que quizás siento, ¿no? A ver, lo comparto con ustedes a ver si tienen la misma sensación, que de a poco también nos estamos deconstruyendo, creo que todavía nos falta, así como en tantos temas hay que deconstruirse, como que se está pudiendo empezar a hablar incluso públicamente, famosos que se animen a hablar, de contar su experiencia. Bueno, Vicuña, de hecho, hizo un libro cuando se cumplió el aniversario de los 10 años de la muerte de Blanca, y sigo pensando en casos, ¿no? De que se animan a poner en palabras, y al poner en palabras ellos como referentes, hace que el tema esté en la agenda, esté en conversación. Porque así como en su momento determinadas enfermedades eran una palabra tabú y no se podía hablar, y creo que lejos de ser algo bueno terminaba siendo algo estigmatizante para quien lo padecía y para el resto de la sociedad, casi como desde el horror, cuando no hay nada más natural que la muerte, increíblemente. Claro. Me parece que el hecho de poder en este momento estar teniendo esta conversación, que Soledad pueda decir esto que le pasó hace 40 años y que no sea tildada de, bueno, ya pasaron 40 años. Digo, como no encontrar una resistencia, sino todo lo contrario, receptividad para el que tiene algo para comunicar. Correcto. Me parece que es parte del camino de construirnos primero mentalmente y segundo a nivel comunicacional, hablar de la muerte, porque también está como encapsulado en un área donde no sé si será por el propio temor de cada uno. Digo, hay algo que todos tenemos en claro, digo que todos nos vamos a morir en algún momento. Entonces no sé si no es por enfrentar el propio temor a la muerte, pero como que se esquiva el tema. ¿No sentís eso por ahí, no sé si en tu consultorio también, no, que vos lo detectes, que decís, esta persona en realidad tiene un pánico fatal a la muerte, pero es lo último que quiere pronunciar? Hay algo como en torno a la muerte que parece que fuera un tema tabú, y me parece que tiene que ser el tema del que más hablemos. Mirá qué interesante lo que decís, porque yo tengo publicado, qué sé yo, alrededor de 50 libros o más, pero de esos 50, el menos vendido y el que más me gustó es un libro que se llama El cielo puede esperar, que es el ser anciano, el desarrollo del concepto de la cuarta edad, el ser anciano en el siglo XXI. Y ahí hablo de la muerte. Y es un libro que se publicó en España, es un libro que es maravilloso, pero es poco leído. Y es poco leído porque una de las especialidades menos seguidas en mi profesión tiene que ver con la gerontología, con atender personas mayores, y menos elegida todavía es trabajar con pacientes terminales. Trabajar con los pacientes que están a punto de morirse, y muchas veces somos nosotros los encargados. Yo trabajo, porque a lo largo de mi carrera he tenido que trabajar y he trabajado sobre el tema y escrito sobre el tema. Muchas veces nosotros nos vemos en la obligación de decir a las personas que se van a morir, porque por ahí los médicos no se los dicen, y los familiares menos. Y entonces, un poco lo que hay que plantear es un buen morir, además de un buen vivir. Claro. Sí. Porque también una muerte digna es muy importante. Y pocas veces hablamos de la muerte porque los mismos profesionales le esquivan el bulto, ¿no? Perdón que lo diga así, claro. Y también la gente en general no quiere hablar de la muerte porque cuando alguien se muere, no se muere el otro, también se muere lo que nosotros depositamos en el otro. Y también se muere, la muerte del otro refleja mi propia muerte, mi propio deceso. Y también la propia muerte, la emocionalidad del resto, afecta mi propia emocionalidad. Con lo cual, son muchas muertes que se concentran en una muerte. No es únicamente el otro que se va, es sino lo que nosotros proyectamos y lo que el otro se llevó. Porque algo se lleva el otro, que es lo que nosotros depositamos. Por eso los rituales, ritualizar, poder tener un lugar donde donde poder hablar, donde colocar una flor, donde prender una vela, donde tener ese momento interno, esa ritualización, es muy importante, porque nos ayuda paulatinamente a hacer esas pequeñas catarsis
Bueno, fíjate que esto decís que lo cuenta la propia Soledad, que ella no había querido saber nada del asunto, que fue Marcelo el que lo fue a enterrar al chico, y que luego, después de un tiempo, pasados los años, ve que en la nómina decía NN Tinelli. Y dice, pero ¿cómo? Si este chico tenía un nombre. Digo, como que no hizo ese ritual que vos estás proponiendo, por más doloroso que sea. Y claro, es como si no hubiera pasado el tiempo. Claro. Se volvió a esa misma escena. Es como que todos esos años que habían transcurrido en el medio, es como si no hubieran pasado, porque para esa mujer, en realidad el ritual estaba empezando en ese momento. Exacto, exacto. Por eso es muy importante no mirar a otro lado cuando uno elabora un duelo, cuando uno está recibiendo el impacto del duelo. Lo importante es estar, ritualizar, llorar, decir, sentir bronca, angustiarse. Todo eso que pasa ahora evita que uno pague una hipoteca afectiva el día de mañana. Es muy válido. Esto es muy importante. Muy importante lo que estás diciendo. Porque Porque no aplica solo a los hijos, digo, aplica en general. O Claro. sea, todo lo que a uno le esquive en el momento, como vos decís, lo pagás en una hipoteca Claro. más adelante. Y esa hipoteca a veces no es el llanto de un determinado momento o la angustia de algún otro momento. Se paga a veces con síntomas y síntomas de enfermedades. El sistema autoinmune se resiente, entonces aparece en cantidad, el sistema inmunitario se resiente y aparece cualquier patógeno, ¿no? que es común que lo podamos prender, desde enfermedades autoinmunes, desde cualquiera de las enfermedades psicosomáticas, cualquier enfermedad. Entonces lo que no se paga hoy, lo que no se expresa hoy, se sintomatiza el día de mañana. Por eso digo que es hipoteca. Por eso todo lo que podamos hacer hoy evita una futura catástrofe. Porque al final de cuentas lo que queremos es vivir felices. Pero para vivir felices debemos atravesar muchas veces estos sinsabores que son parte de la vida, ¿no es cierto? Claro, seguro. Marce, qué enriquecedor y sobre todo este último tramo de todo lo que conversamos y que me parece que es como una lección que nos llevamos todos. Y repito, la posibilidad de tener en el programa este espacio donde varias veces hemos hablado del tema de los duelos, a veces, bueno, en este caso un disparador de lo que contó Soledad Aquino, a veces alguna noticia, bueno, que irrumpió, me acuerdo del año pasado cuando, bueno, falleció la nieta de Cris Morena y era, bueno, el tema de la semana y había que hacerlo. Pero digo, a veces hay disparadores externos, pero que se pueda empezar a uno mismo, ¿no? A deconstruir y a poner este tema en la conversación con el otro y no hacernos a un lado de este tipo de cuestiones y hablar por ahí de temas por ahí que no digo que no sean importantes, pero que este es de suma importancia porque precisamente, como vos mismo dijiste en tu estadística, es el del que menos la gente quiere leer o hablar. Así que por algo es. Gracias, Marce. Para comunicarse contigo, Como siempre, Marcelo Severio. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Marce Nieves, nos reencontramos Hasta mañana. a 2 de la tarde en punto y en vivo aquí en el canal de la ciudad para hacer Vamos las Chicas. Sigan con la programación del canal y nosotros hasta mañana. Patrón leyenda.